mundo lleno de secretos y caminos ocultos, cada historia espera ser descubierta. Bienvenido a Detectando Historias, el podcast donde la aventura y el misterio se entrelazan para revelar relatos que no dejan indiferente a nadie. Prepárate para explorar leyendas, enigmas y experiencias reales que desafían lo cotidiano, porque aquí, cada episodio es una búsqueda, y cada hallazgo, una sorpresa. Y ahora, abre bien los oídos y deja que la imaginación te guíe. Sumérgete el siguiente relato. Empezamos. Perdido en el Amazonas. Hola, me llamo Javier Ruiz. Si estás oyendo esto, es porque sobreviví para contarlo, aunque a veces, en las noches tranquilas de mi apartamento en Madrid, me pregunto si realmente volví entero de esa pesadilla. Todo empezó en el verano de 2015, cuando tenía 17 años y una pasión loca por la aventura. Era un chico de ciudad, criado en las calles bulliciosas de Barcelona, pero siempre soñaba con explorar el mundo salvaje. Ese año, me uní a una expedición juvenil organizada por una ONG ambiental, un viaje de 2 semanas al Amazonas peruano, para estudiar la biodiversidad y ayudar en proyectos de conservación. Éramos un grupo de 10 jóvenes de diferentes países, guiados por 2 expertos locales, Manuel y Rosa, una pareja de biólogos con años de experiencia en la selva. Llegamos a Iquitos en avión, y desde allí, en botes por el río Amazonas, nos adentramos en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. El aire era espeso, cargado de humedad y el zumbido constante de insectos. Los primeros días fueron mágicos. Navegábamos por canales estrechos, avistando monos aulladores saltando entre las copas de los árboles, delfines rosados emergiendo del agua turbia, y aves exóticas con plumas como arcoíris. Yo llevaba mi mochila con lo esencial, un cuchillo multiusos que mi padre me había regalado, una cantimplora, repelente de mosquitos y un cuaderno para anotar observaciones. Mis compañeros, Ana, una chica argentina de mi edad con quien bromeaba todo el tiempo, Carlos, un mexicano fuerte y optimista, y los otros, nos convertimos en una familia temporal, compartiendo fogatas y historias bajo el cielo estrellado. Pero el Amazonas no es un parque de diversiones. En el 5.º día, durante una excursión a pie por un sendero remoto, el clima cambió de golpe. El cielo se oscureció como si alguien hubiera apagado el sol, y una tormenta tropical se desató con furia. Lluvia torrencial azotaba las hojas como balas, el viento rugía como un jaguar herido, y el suelo se convirtió en un lodazal resbaladizo. Manuel gritó: «Manténganse juntos, no se separen». Pero en el caos, mientras corríamos hacia un refugio improvisado, tropecé con una raíz expuesta. Caí rodando por una pendiente empinada, el mundo girando en un torbellino de verde y barro. Grité por ayuda, pero el trueno ahogó mi voz. Cuando me detuve, magullado y desorientado, el grupo había desaparecido. Estaba solo. Al principio, no entré en pánico. Me levanté, sacudiéndome el lodo de la ropa, y miré alrededor. La selva era un muro vivo, árboles gigantes con troncos cubiertos de lianas, el suelo tapizado de hojas húmedas y raíces serpenteantes. El aire olía a tierra mojada y podredumbre dulce. Solo me desvié un poco, pensé. Seguiré el sonido del río. Caminé durante horas, llamando a mis amigos, Ana, Carlos, Manuel, pero solo respondían los loros con sus chillidos burlones y el goteo constante de la lluvia residual. El sol se filtraba a través del dosel en rayos dorados, creando patrones danzantes en el suelo, pero pronto cayó la noche, y la oscuridad era absoluta, como si la selva me hubiera tragado vivo. Esa primera noche fue la más dura. Sin refugio, escalé un árbol bajo con ramas anchas,
usando mi cuchillo para tallar muescas y subir. Me acurruqué en una horquilla, atándome con lianas para no caer. El frío me calaba los huesos, a pesar del calor diurno. La selva nocturna es un mundo de sonidos amplificados. El croar de ranas, el aullido distante de monos, y algo más, un susurro que parecía voces humanas, pero distorsionadas. Mi mente empezó a jugarme trucos. Juraba ver sombras moviéndose abajo, ojos brillantes en la oscuridad. Mantén la calma, Javier, me dije. Recuerda lo que aprendiste en los talleres: agua, comida, refugio. Pero el miedo ya se filtraba, como la humedad en mis botas. Al amanecer, bajé y evalué mi situación. Tenía mi cuchillo, cantimplora vacía y algo de fruta de la mochila, pero nada más. El río era clave. Seguí su murmullo, bebiendo agua directamente de un arroyo cristalino, filtrándola con mi camisa para evitar parásitos. El sabor era terroso, con un toque metálico, pero refrescante. Para comida, fabriqué trampas simples. Cavé pozos con palos afilados y los cubrí con hojas, esperando atrapar roedores o lagartos. La primera captura fue un armadillo pequeño. Lo despellejé con manos temblorosas, recordando videos de supervivencia que había visto. Asarlo sobre una fogata improvisada, encendida con fricción de palos, después de horas de esfuerzo, fue un triunfo. La carne era fibrosa y salada, pero me dio fuerzas. Caminé todo el día, marcando árboles con cortes para no girar en círculos, pero la selva parecía infinita, un laberinto verde que se cerraba a mi paso. Al tercer día, el agotamiento empezó a afectarme. Mis pies ampollados sangraban, y el hambre constante me hacía alucinar. Veía caras en las cortezas de los árboles, como espíritus indígenas observándome. Psicológicamente, era un torbellino. Al principio, optimismo. Me encontrarán pronto. Pero luego, dudas. ¿Y si nadie me busca? ¿Y si muero aquí? La soledad era aplastante. Hablaba en voz alta para no enloquecer, contando historias de mi vida en Barcelona, mis amigos, mi familia. Esa noche, refugiado en otro árbol, soñé con mi madre cocinando paella, y desperté llorando. El cuarto día trajo el primer enfrentamiento real. Mientras cruzaba un riachuelo poco profundo, sentí un movimiento en el agua. Una serpiente, una yarará, con su patrón de diamantes venenosos, se enroscó a mi pierna, siseando. El pánico me invadió. Su cabeza triangular se alzó, ojos como perlas negras fijos en mí. Recordé no moverme bruscamente. Con el cuchillo en mano, esperé un segundo eterno. Luego la golpeé en la cabeza con un palo cercano. La serpiente se retorció, mordiendo el aire, y huyó al agua. Mi corazón latía como un tambor. La adrenalina me dejó temblando por horas. Sobreviví, pensé, pero el miedo se instaló más profundo. La selva no era pasiva, era un depredador vivo. Los días siguientes se fundieron en un ciclo de supervivencia. Bebía de ríos, filtrando el agua con musgo para evitar diarrea, aunque el estómago me dolía constante. Cazaba con trampas mejoradas, lazos de lianas para atrapar aves, o piedras para golpear peces en pozas. Una vez, capturé un pez grande, asándolo lentamente sobre brasas para saborear cada bocado. Refugios. Escalaba árboles altos, tejiendo techos de hojas para protegerme de la lluvia nocturna, que caía como cascadas. Psicológicamente, empeoraba. Al quinto día, alucinaciones reales. Veía a Ana llamándome desde la niebla, solo para desvanecerse. La desesperación crecía. ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? Me hablaba solo, recitando poemas de la escuela para mantener la cordura. Pero las noches eran eternas, con pesadillas de ser devorado vivo.
El séptimo día, el clímax, cerca de un río ancho, un cocodrilo, un caimán negro de unos 3 metros, acechaba en la orilla. Necesitaba cruzar para seguir el curso del agua. El animal me vio, ojos amarillos emergiendo, escamas como armadura antigua. Corrí hacia un árbol caído, usándolo como puente, pero el caimán cargó, mandíbulas abiertas en un rugido gutural. Salté al agua, nadando frenéticamente mientras sentía sus olas tras de mí. Una rama me salvó. Me subí a un árbol sumergido, y el caimán mordió el aire a centímetros. Esperé horas, temblando, hasta que se alejó. Ese encuentro me rompió. Esa noche, acurrucado en un refugio improvisado, lloré por primera vez de verdad, sintiendo que mi mente se fracturaba. No saldré de aquí, pensé. Alucinaciones de mi familia me visitaban, susurrando ríndete. Pero algo en mí resistió. Al 9º día, exhausto, con 8 kilos menos, piel quemada por el sol y cubierta de picaduras, emergía a un claro. Una aldea indígena a orillas del río. Chozas de paja, canoas amarradas. Un grupo de locales me encontró. Me dio agua y comida. «Eres un fantasma caminante», dijo el jefe, en español quebrado. Me llevaron a un puesto de guardabosques, donde contactaron a las autoridades. El reencuentro con mi grupo fue emotivo. Abrazos, lágrimas. Habían buscado incansablemente, con helicópteros y perros, pensando que estaba muerto. Sobreviví gracias a la tenacidad, conocimientos básicos de supervivencia y pura voluntad. Pero el Amazonas me cambió. Sufrí estrés postraumático, noches de insomnio reviviendo la soledad. Escribí un libro sobre ello, Eco en la selva, y di charlas en escuelas. Todos tenemos una fuerza interior para sobrevivir. Hay casos similares, gente perdida en el Amazonas que emerge días después, como un explorador brasileño en 2005 que sobrevivió 12 días bebiendo lluvia, o reportes en los Andes donde la mente juega trucos similares. Nadie explica del todo cómo resistimos, pero creo que es el espíritu humano. Si alguna vez te pierdes, recuerda, la selva escucha, pero tú decides si respondes. Y así termina Perdido en el Amazonas, un testimonio de resiliencia que nos recuerda que la verdadera aventura a veces es sobrevivir. ¿Te sorprendió el detalle de los enfrentamientos y la batalla mental? Comparte tus pensamientos en redes. Si has vivido algo similar, envíalo para futuros episodios. Suscríbete para más historias que detectan lo extraordinario en lo humano. Hasta la próxima en Detectando Historias. Recuerda, en la selva de la vida, siempre hay un camino de vuelta. Buenas noches.